Hoy empezamos con el tema de geografía. La palabra geografía proviene de los vocablos griegos geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Por lo que la geografía describe todos los aspectos físicos y biológicos que conforman el paisaje natural, así como todos los aspectos humanos que conforman el paisaje cultural. El estudio de la geografía comprende muchas cosas, entre ellas está incluida el clima, el suelo, la hidrografía, o sea, la cantidad de agua y la distribución de agua sobre la superficie de la Tierra, la vegetación, la fauna, la población y todos los aspectos relacionados a la población humana, que serían la etnicidad, la economía, el transporte, las religiones y las lenguas. Ahora, la geografía divide su estudio en dos cosas en particular. La primera son los hechos geográficos y la segunda son los fenómenos geográficos, y hay que saber diferenciarlos correctamente. Los hechos geográficos se caracterizan por la lentitud, por su permanencia y por la estabilidad. Por ejemplo, la existencia de volcanes, los océanos, los valles, los ríos, los continentes y sistemas montañosos. Y los fenómenos geográficos son los cambios bruscos y transitorios que se producen en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, las erupciones volcánicas, los huracanes, los sismos, inundaciones, migraciones o epidemias. Muy bien, ahora, la geografía no puede clasificarse solamente como una materia, como una ciencia natural o como una ciencia social, sino que pertenece a ambas y se le conoce como una ciencia mixta o una ciencia auxiliar. Tiene tres principales ramas de estudio. La geografía se divide en geografía física, en geografía biológica y en geografía humana. En la geografía física nos encontramos el estudio de los hechos y fenómenos físicos que se producen sin la intervención del ser humano. O sea, aquí su objeto de estudio es el clima, los cuerpos de agua, los lagos, ríos, océanos y lagunas, y también el suelo, sistemas montañosos o la atmósfera, que serían los huracanes y otros fenómenos y hechos geográficos. Las erupciones volcánicas, las corrientes de aire, las corrientes marinas también entran en la geografía física. Este tipo de geografía, en esta rama de la geografía, nos encontramos otras ciencias auxiliares o ramas de otras ciencias naturales. Por ejemplo, la geofísica, nos encontramos también la petrografía, la geología, el estudio del suelo, la paleontología, sismología, etcétera, etcétera. Después tenemos la rama de la geografía biológica. La geografía biológica se encarga de describir o de estudiar las poblaciones de fauna y de flora en la superficie terrestre. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Sí? Todos los fenómenos que tengan que ver con biología. Por ejemplo, esta rama de la geografía puede estudiar la permanencia de una especie particular en una región particular del mundo a lo largo del tiempo. También tiene algunas ciencias auxiliares, principalmente ramas de la biología, como son la botánica, la zoología y la ecología. Y finalmente tenemos la última rama, que es la geografía humana. La geografía humana investiga la relación que existe entre el ser humano y su entorno. Estudia todas las características de la población humana en una región particular que puede abarcar su población, su distribución, los grupos étnicos, idiomas, religiones, división política y las formas que tiene de gobierno esa población particular. Y también tiene algunas ciencias o ramas auxiliares de las ciencias sociales, como la antropología, la etnografía, demografía, lingüística y la economía. Ahora, todas estas ramas de la geografía dan lugar al estudio de los paisajes y distintos tipos de paisajes que existen. Estos son el paisaje natural y el paisaje cultural. El paisaje natural está formado por todos los aspectos físicos y biológicos que componen un medio y en el cual no ha intervenido la acción del ser humano. Eso es lo que conforma un paisaje natural. Y
Y el paisaje cultural, en cambio, es el entorno que ha sido utilizado y transformado para el uso humano. Por ejemplo, una ciudad, o el simple hecho de que una carretera pase por un sistema montañoso, eso ya lo convierte en un paisaje cultural porque está la intervención del ser humano en ese ambiente. También tenemos distintos elementos que conforman el paisaje. Los principales son el suelo, ¿sí?, que es la capa superficial de la tierra y que permite el desarrollo de la vegetación, principalmente. Después tenemos la hidrosfera, que es su propio tema. La hidrosfera es toda la capa de agua que rodea la superficie terrestre. También tenemos la atmósfera, que es la capa de gases que rodea la superficie terrestre, y la flora y la fauna, o sea, los animales y vegetales, o vegetación, más bien, que los encontramos también en la superficie terrestre. Ahora, la geografía obtiene conocimiento mediante 4 principios metodológicos. Esos 4 principios son la causalidad, que investiga las causas que producen un fenómeno geográfico determinado. Por ejemplo, ¿cómo se origina una erupción volcánica? También está la localización o la extensión, ¿sí?, que localiza las regiones de la Tierra en donde se da un fenómeno geográfico, así como su magnitud y extensión a través del tiempo y del espacio, o sea, dónde y cuándo está sucediendo un fenómeno geográfico. Después tenemos la relación, que busca la conexión que puede existir entre los hechos y los fenómenos físicos, biológicos o sociales de un fenómeno a estudiar en la geografía. También se busca la relación entre otros tipos de fenómenos o hechos que ya han ocurrido y cómo pueden ayudarnos a explicar lo que está pasando en el fenómeno estudiado. Y finalmente tenemos la evolución, que se refiere a las transformaciones o cambios a los que están sujetos todos los hechos y fenómenos geográficos. Seguimos con el siguiente tema: recursos geográficos. Los recursos geográficos son todas las herramientas que utiliza la geografía para generar y organizar el conocimiento. Primero que nada, en la labor geográfica, lo más importante es tener la localización del fenómeno o del hecho geográfico, y para eso se utilizan las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son nuestra referencia para encontrar un punto sobre la superficie de la Tierra y se basan en los puntos cardinales. Tenemos 3. Tenemos la latitud, la longitud y la altitud. Lo que hacen estas coordenadas geográficas es partir la Tierra en líneas horizontales o verticales. En el caso de la latitud lo que hace es, a partir del Ecuador, se parte la Tierra a la mitad y después en cortes paralelos hacia el norte y hacia el sur. La latitud puede ser norte o sur y se mide en ángulos. Entonces, a partir del Ecuador hacia arriba se mide de 0 grados a 90 grados norte, y del Ecuador hacia el polo sur se mide de 0 grados hacia 90 grados sur. Aquí tenemos el diagrama, fíjense, es una esfera partida horizontalmente. Después tenemos la longitud. La longitud son líneas que van de polo norte a polo sur, o polo sur a polo norte, o sea, parten la Tierra verticalmente. Y también son medidas angulares. Tenemos el grado o la medida 0 en el meridiano de Greenwich, y a partir de este meridiano nos vamos a mover al este o al oeste hasta 180 grados. O sea, en el hemisferio este empezamos en el meridiano de Greenwich a 0 grados y después se da la vuelta, ¿sí?, hasta los 180 este. Y del otro lado empezamos del meridiano de Greenwich y damos la vuelta hacia el oeste, de 0 grados a 180 grados oeste. Muy bien, ahora con estas 2 coordenadas geográficas ya podemos localizar un punto en cualquier lugar de la superficie terrestre, pero necesitamos además una tercera coordenada, que es la altitud. Esta se mide en metros y lo que nos dice es qué tan elevado está un punto de la superficie terrestre con respecto a la altitud del nivel del mar. Entonces, en el nivel del mar tenemos una altitud de 0, y si nuestro punto geográfico está por encima del nivel del mar, tiene una altitud positiva en metros, y si está por debajo, es una altitud negativa en metros. Muy bien. El siguiente recurso geográfico que se utiliza son los mapas.
Los mapas son las representaciones gráficas de la superficie terrestre y hay muchos tipos de mapas. Incluso tiene su propia ciencia o su propia rama de la geografía, que es la cartografía, o sea, la elaboración de mapas. Son una fuente muy importante de información y se utilizan para cualquier estudio de geografía. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un mapa en representación bidimensional de la superficie terrestre. Después tenemos la escala. La escala es la relación entre las dimensiones reales de un lugar geográfico y lo que se está representando en el mapa. Tiene dos maneras, o las más utilizadas, las que no la podemos encontrar en un mapa. La primera es la numérica y la otra es la gráfica. La numérica nos dice la relación que hay entre kilómetros y centímetros del mapa, y la gráfica nos muestra gráficamente una reglita donde nos dice, ok, esta regla mide 50 kilómetros. Esa es la escala que se utiliza. Se pueden encontrar ambas en los mapas más comunes. Después tenemos las proyecciones cartográficas, que están estrechamente relacionadas a la escala de los mapas. Las proyecciones cartográficas son la manera en que se dibuja el mapa. Como nuestra superficie terrestre no es bidimensional, sino que es una esfera, ¿sí? Es imposible acomodarlo todo y conservar tanto el tamaño como la forma de manera correcta. Las proyecciones, pues hay muchas y todas intentan dibujar la Tierra, ¿sí?, de la mejor manera posible, pero pues es muy difícil hacerlo. Entonces las proyecciones cartográficas varían. Tenemos acá un diagrama de los tipos más comunes de proyecciones, donde aquí tenemos la proyección azimutal, ¿sí?, donde nosotros tenemos un punto inicial en uno de los polos del planeta y después se grafica el resto de la superficie hasta el ecuador en un cuadrado. Después tenemos la proyección cónica, que lo que se hace es extender la superficie de la Tierra a un cono, y la más común es la cilíndrica. La cilíndrica lo que hace es agarrar la superficie de la Tierra y de los polos abrirla y convertirla en un cilindro, ¿sí? Esta es la que se encuentra en los mapas planos, la más común. Muy bien. Después, también tenemos los puntos, líneas y círculos imaginarios que se utilizan en mapas para representar a la Tierra. Y el primero que tenemos es el eje terrestre. El eje terrestre es una línea imaginaria que viaja de polo a polo y sobre el cual gira nuestro planeta. Después tenemos la vertical, que es la línea que trazan todos los objetos en la superficie y cuando caen, esa línea va desde la superficie hasta el centro del planeta. Después tenemos el radio terrestre, que es la longitud media entre la superficie terrestre o cualquier punto de la superficie terrestre al centro del planeta. Y finalmente tenemos los paralelos y los meridianos. Los paralelos son líneas que, como su nombre lo indica, son paralelas entre sí y corresponden a las líneas horizontales que cortan a nuestro planeta cuando hablamos de latitud. Esos son los paralelos. Hay algunos paralelos notables, por ejemplo el de Cáncer y el de Capricornio, que están, ¿sí?, por encima y por debajo del ecuador. Y después tenemos los meridianos. Los meridianos son las líneas verticales que cortan en nuestra superficie, ¿sí? Son líneas, como el meridiano de Greenwich, que lo que hacen es partir la Tierra verticalmente. Hasta aquí el tema de recursos geográficos y los veo en el siguiente tema.